Vamos a ver algunas opciones de desarrollo interesantes que trae este boilerplate, aunque teniendo en cuenta que esto no es un curso, en este caso, de realización de tests sobre WordPress o sobre PHP en general. Pero no por ello vamos a dejar de comentar lo que trae el boilerplate, ¿vale? Entonces, como digo, hay una carpeta test dentro del boilerplate que la puedes usar o no. Si no quieres usarla, que será lo habitual, pues la borras y ya está. Y en el caso de que quieras usarla, pues vamos a ver aquí qué es lo que hay preparado. Bueno, básicamente lo que hacen los tests es ejecutarse una serie de código para comprobar que nuestro código esté bien, ¿no? Y se hace de forma automática una vez los tienes preparados. Esto lo que lanza es, en cada ejecución, lanza una base de datos que tenemos que tener preparada y que está vacía y que se ejecuta y se borra en cada comprobación de test. Bueno, lo primero para comprobar los tests es, vamos a ir a composer.json, a package.json, y aquí vamos a ver que tenemos un script llamado test. Aunque, como decía, realmente lo que hace es llamar a composer run script test. Entonces, realmente llama a composer y en composer tenemos el script test, que lo que hace es llamar a la librería phpunit y le da estas opciones para que salga coloreado con esta otra librería que tenemos aquí requeridas. Entonces, para lanzar los tests podemos usar Composer o directamente, como está en la documentación de este boilerplate, simplemente ejecutar npm test. npm test. Y aquí tenemos coloreados los tests de ejemplo que traía el boilerplate, para que veas que es operativo. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues si vamos a la carpeta test, tenemos un primer fichero Bootstrap que se lanza gracias a la configuración que tenemos. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. phpunit.xml. Este fichero es un fichero de instalación, de configuración, en el que se indican que los tests se van a realizar en la carpeta test y que van a tener el prefijo test-sufijo php. Como tenemos aquí en la carpeta test, este es un fichero test de ejemplo, test-sample php. Luego lo vemos. Por otra parte, aquí arriba aparece que el fichero de inicio de los tests va a ser en la carpeta test bootstrap.php. Entonces, si abrimos la carpeta test bootstrap.php, este es el primer fichero que se ejecuta al lanzar los tests. Entonces, realmente como se hace es añadiendo este filtro en el que se ejecuta esta función, que es la que inicializa todo. Para que esta función se pueda activar en este filtro, pues hay que requerir aquí dentro de los tests hay una carpeta ya preparada con toda la librería de WordPress para tests. Entonces hay que incluir functions.php de esta carpeta y con esto ya podemos ejecutar lo que es la carga del environment, ¿ya? Entonces requerimos en primer lugar el plugin nuestro, demo.php, que queremos hacer test sobre él. Aquí podemos hacer una serie de configuraciones como establecer el theme por defecto, ya que en la realización de los tests es una base de datos, unos tests que se ejecutan cada vez que se lanzan los tests y se borra todo, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver con lo que tengamos configurado realmente en nuestro WordPress de pruebas. Los tests van aparte y se ejecuta cada vez y se borra cada vez. Entonces establecemos que queremos este theme y establecemos que queremos activar una serie de plugins, en este caso solo nuestro plugin, pero podríamos activar más plugins. A partir de esto ya metemos lo que sería el Bootstrap propiamente dicho de toda la librería de WordPress que tengo aquí metida en test. ¿Vale? Entonces ejecutamos include bootstrap y este fichero ya se encarga de ejecutar todas las librerías y ficheros necesarios para los tests.
destacar este fichero de aquí, webtest-config.php, que tenemos aquí en la raíz de la librería de WordPress y en el que se configura lo que es la base de datos con la que vamos a trabajar. Aquí ponemos el nombre de la base de datos que tenemos que crear aparte en local, donde tengamos esta instalación. Pues aquí indicamos el nombre de la base de datos y su acceso, ¿no? Si es en local, pues suele ser root y sin password, ¿vale? Y luego destacar aquí que los ficheros que va a coger como el core de WordPress, pues en este caso ya está preparado para que coja los mismos en los que estamos, ¿no? Donde esté el plugin va a coger ahí esa misma instalación de WordPress. Pero podrías indicar otra instalación de WordPress en local, pues indicando aquí la ruta. Esto digamos que ya está preparado para trabajar con los propios ficheros en el que está nuestro plugin, ¿vale? Lo único sí que es necesario indicar otra base de datos, ¿no? O al menos recomendable ya que se va a borrar en cada ejecución de test. Entonces, dicho esto, vamos a cerrar todos los ficheros, que sepas que está ya todo preparado en este boilerplate y solo te tienes que centrar en crear ficheros de este tipo, como en el de ejemplo. Esto es una clase que extiende los tests de WordPress, ¿vale? Que a su vez extienden PHP Unit. Y aquí tienes una clase de ejemplo y es que crees tantos ficheros como quieras para hacer test, ¿vale? Al lanzar el comando que hemos visto, directamente va a recorrer todos los ficheros de este tipo y va a ejecutar los tests. Entonces hay un primer método que es setup, en el que se pueden crear una serie de estados del WordPress que queremos probar en los tests, y hay aquí unas funciones de ayuda, factory, con el que puedes crear, por ejemplo, puedes crear 25 usuarios de golpe. Cuando se lance el test, lo primero que va a hacer es crear 25 usuarios, para que la base de datos cuente con 25 usuarios. Y cada vez que se lanzan los tests, se van a crear esos 25 usuarios. Igual que esto, aquí tienes muchos ejemplos. Repito, esto no es un curso de realización de test con WordPress, pero te explico lo que trae el boilerplate. A partir de aquí, igual que tenemos un método para cuando se inicia esta clase, también lo tenemos cuando finaliza, ¿vale? Aquí también podrías hacer una serie de cosas al final. Y aquí dentro tenemos algunos test de ejemplo, que son los que hemos visto aquí. Some examples. Test some examples. Current theme. Test current theme. Current plugin. Test current plugin. Entonces vas creando aquí unos métodos con el prefijo test y luego el nombre, y este es el nombre que va a aparecer cuando se ejecute el test. ¿Y qué hacemos aquí? Pues tenemos una serie de métodos de ayuda. Por ejemplo, este primero es para comprobar que lo que pongamos aquí si es verdadero. Si es verdadero, entonces si lo que ponemos aquí es true, pues el test va a salir válido. Otro ejemplo, current theme, pues vamos a comprobar si es verdadero lo que hay aquí dentro. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Pues si nuestro theme es el 2019. Sí que lo es porque lo hicimos en el Bootstrap. Dijimos pon 2019. Lo mismo con nuestro plugin. Vamos a comprobar si está activo nuestro plugin. Entonces, si esto es cierto, pues saldrá el test como cierto. Y algún ejemplo más, como cuando corras el test, vete a la raíz de la web y luego compruébame si es home, si es front page, verdadero. O vete a algo que no existe y si es 404. Algún ejemplo más, establece cuando pases por este test que estamos en la pantalla Edit PHP y después me compruebas si estamos en admin, efectivamente, porque primero le decimos vete a la pantalla, establece la pantalla Edit PHP y después es verdad que estamos en admin, entonces el test también sale verdadero. ¿Vale? Si aquí ponemos que no es admin y por ejemplo aquí ponemos que es otro thing que no existe, o aquí ponemos false,
si ahora lanzamos el test, pues nos salen fallos. Nos pone samples no ha pasado el test, porque aquí queremos decir si esto es verdadero y simplemente ponemos que es falso, por tanto, that false is true, no sale bien el test. Tampoco el de current theme, porque el theme que está ahora activo no puede ser este, que no existe, ¿vale? O la página de admin, que hemos dicho que no sea admin. Si cambiamos esto, pues no sé qué es lo que pasará. Sigue saliendo fallo los otros dos, pero current page is admin sí que lo pone como bueno, ¿vale? Porque no estamos en admin. Por lo visto, cuando corre el test está en el frontend. Entonces, si no le decimos que se vaya al backend, si comprobamos que no es admin, pues efectivamente no es admin y sale este test como correcto, ¿vale? Los otros dos están incorrectos y estos incorrectos. ¿Vale? Pues aquí puedes ir lanzando las funciones de tu plugin, ir haciendo comprobaciones, ir preparando unos tests y en todo momento, con solo lanzar el comando npm test, vas a ir comprobando si tu código se mantiene correcto, ¿no? Con los tests que quieras ir preparando. El boilerplate viene preparado, ya ves que no hay que hacer nada, ya viene todo preparado. Lo único que tienes que recordar es aquí en este fichero que tengas aquí puesto el nombre de la base de datos en la que se van a ejecutar los tests y evidentemente crear esa base de datos.